Bienvenidos de vuelta. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast. En este día, jueves 21 de diciembre del 2023, canto tercero, capítulo 2, texto primero. Sean bienvenidos, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Sukha Uvacham Iti Bhagavata Prishtaha Ksatra Bhartam Priyashrayam Prativaktum Nachotseham Autkantyat Smariteshwaraham. Traducción. Sri Sukadeva Goswami dijo: cuando Vidura pidió al gran devoto Uddhava que hablara acerca de los mensajes de la persona más querida, Sri Krishna, Uddhava no pudo responder de inmediato por la excesiva ansiedad que el recuerdo del Señor le producía. Uddhava no pudo responder de inmediato. Vamos al siguiente verso, verso número 2. Chapanchahaya matram pratarashaya yachitaha tamnai chadarachayam yasya saparyam balalilaya. Traducción. Ya en su infancia, a la edad de 5 años, Uddhava estaba tan absorto en el servicio de Sri Krishna que cuando su madre lo llamaba a tomar el desayuno, no deseaba comer. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Desde su comienzo o desde su mismo nacimiento, Uddhava era, por naturaleza, un devoto de Sri Krishna, un Nitya Siddha, un alma liberada. Por un instinto natural solía servir a Sri Krishna ya durante su infancia. Solía jugar con muñecos que tenían la forma de Krishna. Servía a los muñecos vistiéndolos, alimentándolos y adorándolos. Y de ese modo estaba constantemente absorto en jugar a la iluminación trascendental. Jugar a la iluminación trascendental. Esas son las señales de un alma eternamente liberada. Un alma eternamente liberada es un devoto del Señor que nunca lo olvida al Señor. La vida humana tiene por objeto revivir la propia relación eterna con el Señor. Y todos los mandamientos religiosos están destinados a despertar ese latente instinto de la entidad viviente. Cuanto más pronto ocurra ese despertar, más rápidamente se cumplirá la misión de la vida humana. En una buena familia de devotos, el niño recibe la oportunidad de servir al Señor de muchas maneras. Un alma ya avanzada en el servicio devocional tiene la oportunidad de nacer en una de esas familias iluminadas. Eso lo confirma la Bhagavad Gita 6.41. Suchinam srimatam gehe yoga brasto vijayate. 2 puntos. Hasta el devoto caído recibe la oportunidad de nacer en la familia de un brahmana bien situado o en una rica y acaudalada familia de comerciantes. En esas dos clases de familias hay una buena oportunidad para revivir de un modo espontáneo el servicio de conciencia de Dios.
o el sentido de conciencia de Dios, ya que particularmente en esas familias se lleva a cabo en forma regular la adoración de Sri Krishna, y el niño recibe la oportunidad de imitar el proceso de adoración denominado Archanam. La fórmula Pancharatriki para entrenar a las personas en el servicio devocional consiste en la adoración que se realiza en el templo, mediante la cual los neófitos reciben la oportunidad de aprender a ofrecer servicio devocional al Señor. Maharaj Pariksit también solía jugar en su infancia con muñecos con la forma de Krishna. En la India, a los niños de buenas familias aún se les dan muñecos con la forma del Señor Rama y Krishna, o a veces con las formas de los semidioses, de manera que puedan cultivar su aptitud para servir al Señor. Por la gracia del Señor, nuestros padres nos dieron esa misma oportunidad y el comienzo de nuestra vida se basó en ese principio. Fin del comentario. Aquí terminan las palabras de Srila Prabhupada y hemos leído aquí, tenemos aquí enfrente un verso que es bastante relevante en el estudio, digamos, o ni siquiera el estudio, sino simplemente en la apreciación, el acercamiento que podamos tener para apreciar, o incluso ni siquiera para apreciar, incluso antes de tener esa disposición para apreciar, al menos un acercamiento, digamos, neutral a la vida de Srila Prabhupada, de digamos, esta personalidad con tantas cosas interesantes alrededor suyo, tantos momentos, tantas cualidades, tantas características que lo hacen muy destacado a este Srila Prabhupada. Digo, es muy importante y muy relevante este verso, ya que tomando como ejemplo, tomando como referencia la vida de Uddhava y este mismo verso del Bhagavatam, que indica que Uddhava desde su misma infancia servía a Krishna a modo de juego. Partiendo de esa referencia, Prabhupada entonces abre su comentario indicando que esa es una de las características de un alma nitya siddha, un alma liberada. Volvamos aquí al verso, como ya lo leímos. Prabhupada inmediatamente trae la referencia de Uddhava, diciendo que él era un nitya siddha, o sea, un alma liberada. Y más abajo, a ver. Más abajo, Prabhupada no solamente habla de un alma liberada, sino más bien un alma eternamente liberada. Eso también es relevante cuando observamos la diferencia entre las almas, entre todas las diferentes categorías de almas, digamos, o las diferentes situaciones en las cuales un alma puede encontrarse. Y una de ellas es un alma eternamente liberada. No solamente un alma que eventualmente se liberó del condicionamiento material, sino más bien un alma que no ha pasado, digamos, por ese proceso de entrar o ese proceso de entrar al mundo material, un alma eternamente liberada. Y Prabhupada entonces define o utiliza, como dije, como referencia a Uddhava, ya que las escrituras indican tal cosa, que Uddhava era eso, un alma eternamente liberada, un acompañante del séquito, del elenco del Señor Supremo. Y aparte de ello, habiendo dicho eso, Srila Prabhupada, habiéndolo establecido que Uddhava está en esa categoría, pasa entonces a decir que esas son las señales de un alma eternamente liberada. ¿Cuáles son esas señales? Que desde su misma infancia, Prabhupada dice, desde su misma infancia tales personas están absortas de manera natural
de manera natural absortas en Krishna. Y claro, siguiendo, digamos, o comportándose de acuerdo con las diferentes etapas de la vida. Porque pudiéramos decir, ok, tenemos un alma liberada que viene, un nitya siddha, que es la terminología, que viene del mundo espiritual, que nunca, en ningún momento de su existencia, se ha encontrado condicionada, como todas las demás otras almas condicionadas que existen en el mundo material, que vivimos en el mundo material. Este alma eternamente liberada viene, pero se comporta como se comportan los demás niños. Aquí estamos leyendo de Uddhava, y él lo que hace, se dedica a jugar. Solamente que su juego, digamos, esa etapa, eh, esa primera etapa de la vida, que es la infancia, está vinculada con Krishna. ¿Qué quiero decir? No es que Uddhava, entonces, y este tipo de personas, desde su infancia, entonces, como son almas eternamente liberadas, podría dar la impresión de que por ser tales, por ser almas liberadas, van a negar su infancia, digamos, o van a comportarse como si fueran eh, adultos y señores ya maduros de 80 años, 60, 70, 80 años. Son almas eternamente liberadas con, digamos, con una manifestación de sabiduría acorde con esa etapa que es la infancia. Están jugando simplemente. Pudo haber dicho, o pudo haber sido más bien la situación de Uddhava, que en vez de perder el tiempo jugando, se hubiera dedicado a, no sé, a otro tipo de labores más, digamos, eh, menos frívolas, podemos decir, porque pudiéramos argumentar que las actividades de juego de un niño son frívolas y podría simplemente estar dedicándose a Dios, ¿no? En este caso lo vemos aquí a Uddhava, que sí, a través del juego, entonces, de manera natural, se dedicaba a servir a Krishna. Dicho eso, Prabhupada, sigamos aquí en el comentario. Prabhupada entonces indica que esas son las señales de un alma eternamente liberada. Nunca olvida a Krishna. Es un devoto del Señor que nunca olvida a Krishna, un alma eternamente liberada. Ahora, ¿por qué razón, como dije, por qué razón encontramos central y relevante este verso en un acercamiento a la vida de Prabhupada? Porque inmediatamente, después de describir todo esto, de cómo esa es una de las características de las almas liberadas, él pasa a decir que ese es un sistema que se sigue incluso en la India hoy por hoy, que se les regala a los niños juguetes y muñecos vinculados con Krishna, con las formas del Señor, o a veces con las formas de los semidioses, para seguir ese sistema, ¿no? Y él termina el comentario diciendo que por la gracia del Señor, nuestros padres, está hablando aquí en plural, está usando aquí un estilo, sí, en plural, pero en realidad está refiriéndose a él mismo. Nuestros padres, por la gracia del Señor, nos dieron esa misma oportunidad. ¿Cuál oportunidad? De poder ser entrenados a forma de juego en el servicio a Krishna. Y el comienzo de nuestra vida se basó en ese principio. O sea que de manera implícita se encuentra aquí la idea y digamos, la afirmación, decirle a Prabhupada indicando que sí, que desde su propia, bueno, de manera explícita él está diciendo que desde su propia infancia él creció y jugó, tal como lo hizo Uddhava. Creció y jugó, ahí vamos a decirlo, ahí vamos a dejarlo. Y de manera implícita está entonces la idea de que tal como Uddhava, él se dedicaba también a las actividades de conciencia de Krishna, y tal como Uddhava también él es una eternamente liberada alma, un alma eternamente liberada. Cosa que, como dije, es relevante, porque si la Prabhupada funda una institución, y hay toda, como dije, alguien que se acerque a observar y a conocer la vida de Srila Prabhupada, se da cuenta de que en cierto momento Srila Prabhupada
se une a una institución, la institución fundada por su maestro espiritual, más bien se une a la misión del señor Chaitanya. Bueno, sí, Prabhupada sabía ya desde su misma infancia, porque lo acabamos de leer, sabía muy bien de la existencia del señor Chaitanya, sabía, él viene de una familia de Vaishnavas, por lo tanto sabía muy bien de la misión del señor Chaitanya. Cuando conoce a su maestro espiritual, la impresión que a él le queda es que, después de despedirse y tal, la impresión que a él le queda es que sí, aquí hay un verdadero representante del señor Chaitanya. Esa es la reflexión que a él le queda después de conocer a este gran santo, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Entonces él se une a la misión del señor Chaitanya a través de Bhaktisiddhanta Sarasvati, apoyándole en su misión. Y eventualmente, con el paso de los años, bastantes años después, él funda esta institución, digamos como algo no planeado, porque Srila Prabhupada sale de la India con la idea de expandir la misión de su propio maestro espiritual. Y por asuntos, podemos decir que políticos, por asuntos, sí, de política con quienes estaban administrando en ese momento, quienes estaban al frente de administrar la misión de su maestro espiritual, pues no se puede cumplir ese deseo que Prabhupada traía saliendo de la India, llegando a Estados Unidos, el deseo de expandir más la misión de su maestro espiritual. Entonces funda una nueva institución con la idea y con el espíritu de expandir la misión de su maestro espiritual, y por asuntos, como dije, de organización y por asuntos políticos, entonces funda esta nueva institución. Y con esa nueva sucursal, digamos, fuera de la India, que en realidad es la primera, esa sucursal, ese nuevo centro que Srila Prabhupada abre, y nuevos centros, y luego fueron cientos de centros, queda, digamos, y hay cualquier cantidad de documentos, toda la documentación está ahí, de cómo los esfuerzos de Srila Prabhupada crecieron de manera tan inimaginable, que al observar todas sus actividades, sus logros, la cantidad de lugares y de tiempo que él dedicó a viajar, la cantidad de libros que él produjo, la cantidad de centros que se abrieron, sí, todos esos esfuerzos y todos esos resultados, más bien, pueden dejar asombrados a cualquiera. Y una de las respuestas que tenemos para esta pregunta de cómo fue posible para una sola persona lograr tanto, y vaya que es mucho lo que se logró, cuando analizamos cada una de esos logros, nos damos cuenta de que realmente es sobrehumano. No solamente lo llamamos sobrehumano porque nosotros formamos parte de esa institución y porque de manera sentimental tenemos la tendencia a glorificar esas actividades. Es que en realidad, de manera objetiva, es sobrehumano. Y cuando buscamos una respuesta del cómo fue posible hacer tanto, como dije, expandirse de manera tan rápida, tocar el corazón de tantas personas, lograr que tantas personas estaban dispuestas a dar la vida, literalmente, cubrir, como dije, viajar en una cantidad, en una franja de tiempo tan corta por todo el planeta, la producción de tantos libros, un Srila Prabhupada que dormía 3 horas al día y a veces 4 nada más, una cantidad incontable de cartas que Srila Prabhupada recibía al día y que él partió y no dejó ni siquiera una sola carta sin responder, y muchas otras cosas. Llega un momento en el que él tenía que liderar una sociedad internacional que tenía miles de miembros, y él solo, con toda la presión que eso significa. Tarde o temprano cualquier persona se da cuenta de que organizar un programa, liderar un proyecto es difícil. Liderar un proyecto con 2 personas, con 3 personas, con 10 personas, es algo difícil. Gerenciar, estar al frente de una empresa. Srila Prabhupada tenía tras de sí
cientos y en su momento eran miles sí, de devotos. Muchos, la mayoría de ellos eran jóvenes. En fin, era mucho, era, como dije, un esfuerzo sobrehumano. Y la respuesta es que, la respuesta que podemos conseguir para ello es que el Señor Supremo estaba empoderando directamente a Srila Prabhupada, que el Señor Supremo estaba presente indudablemente en estos esfuerzos y que Srila Prabhupada era un alma eternamente liberada. Eso, como dije al inicio, partiendo de este verso podemos entonces tener una referencia de cómo él mismo habla de sí mismo, cosa que también es poco frecuente, especialmente en los libros de Srila Prabhupada. En otros documentos sí, él posiblemente en conversaciones más informales que también tenemos acceso a estas grabaciones, él habla de sí mismo, pero en los libros, como lo estamos leyendo aquí, es muy poco frecuente. Y la respuesta que tenemos es que Srila Prabhupada no es solamente otro líder religioso, no es solamente alguien que deseó hacer un bien para otros y entonces se educó, se formó y quiso hacer esta ofrenda al Señor Supremo, sino que es un alma que viene del mundo espiritual, encargado y empoderado con una misión en particular, y la misión es esa, de expandir el movimiento de conciencia de Krishna fuera de la India. Y con esa misión en particular es que él desciende empoderado por el Señor Supremo y despliega todo lo que desplegó. A lo que técnicamente, aquí Prabhupada él mismo ya incluyó un término que lo leímos al inicio. Prabhupada hablaba de los nityasiddhas, esas almas que nunca han estado condicionadas por la energía ilusoria. Y hay otro término también para aquellas almas que descienden con una misión en particular, y ese término es un Shakti, que significa potencia, un Shakti Avesha, una potencia cedida, si podemos decir, como el Señor Supremo le otorga, una potencia otorgada mejor. Shakti Avesha significa una potencia que se le otorga a alguien. Y ese alguien que es dotado de esta potencia, de este Shakti Avesha, es conocido como avatara. O sea, una persona que desciende, una avatara, una persona que desciende del mundo espiritual al mundo material. Y aquí lo tenemos, un Shakti Avesha Avatara. Esa es la posición, digamos, a donde ubicamos la Prabhupada. Y ahí en demás, digamos, todos los seguidores de Srila Prabhupada, hay muchas grandes almas seguidores de Srila Prabhupada y que han empujado y siguen hoy por hoy empujando la misión, sosteniendo la misión del Señor Chaitanya como una ofrenda a Srila Prabhupada. Indudablemente, indiscutiblemente, nadie puede replicar todos esos esfuerzos, nadie. No es posible. No es posible que todas las condiciones se junten. Claro, digamos, Krishna puede hacer lo que sea y para él pudiera hacer cualquier cosa imposible, ¿no? Pero en términos de todas las condiciones que se unieron, que se juntaron para que se gestara toda esta aparición, digamos, de este Shakti Avatar, de Srila Prabhupada, el momento histórico en el que él llega, como dije, la producción de tantos libros, el despliegue global, todo eso no es posible replicarlo. Y también tenemos que decirlo, y es necesario mencionarlo, no solo que no es posible replicarlo por sus seguidores, sino que incluso sus contemporáneos, y que en medio de sus contemporáneos, discípulos de su propio maestro espiritual, hay indudablemente almas tan entregadas y devotos, santos, en medio de aquella familia, digamos, Gaudiya Mat, que son sus hermanos espirituales. Indudablemente hay personas puras y santas, sin duda, y evidentemente lo son. O viendo a tales personas es fácil concluir que son personas santas. Sin embargo, ninguna de ellas está, digamos, a la altura de la potencia de Srila Prabhupada. Y eso también es interesante e importante tenerlo en mente. Que incluso
hubo sus propios hermanos espirituales, incluso algunos de ellos, ya antes que Srila Prabhupada, estaban ya dedicados a la vida monástica, ya consagrados a la vida de renuncia, incluso antes que Srila Prabhupada, mientras él todavía seguía laborando en sus quehaceres, digamos, en su vida familiar. Había quienes ya estaban, de sus hermanos espirituales, ya estaban muy dedicados, consagrados. Y él viene, digamos, en un momento más tardío, tal vez. De hecho, Srila Prabhupada entra a la vida de sannyasi después, cuando su maestro espiritual ya ha partido. Digamos que él, en un sentido, era como uno de los menores entre todos los hermanos, sus hermanos espirituales. Podemos decir que en un sentido él era como uno de los menores, porque era como de los más jóvenes, digamos, más recientes. Pero indudablemente no hay comparación. Y obviamente que estamos hablando en estos términos como un asunto tratando de comprender la posición de todos ellos, no con un espíritu infantil, ya que hemos hablado hoy también de los niños. Lo que estamos diciendo hoy no es con un espíritu infantil de decir quién es mejor y los que no están a la altura entonces son menos. No buscamos eso, no buscamos sí, ese tipo de comparaciones que llevan a una conciencia material. Estamos tratando de observar la posición única de este Shakti Avesha Avatara, que es Srila Prabhupada. Como dije, que destaca incluso en medio de sus hermanos espirituales y Vaishnavas contemporáneos. Ese Srila Prabhupada, desde su misma infancia, jugaba de la misma manera que Uddhava, jugaba con las formas de Radha y Krishna. Y eso también lo tenemos, está documentado, ¿no? En su biografía podemos leer cómo es un hecho conocido por muchos, que Srila Prabhupada observaba, siendo un niño de 4 o 5 años, observaba el Ratha Yatra y le pidió a su papá que le consiga, que le ayude a hacer un Ratha Yatra para sí mismo. Eso es algo que, como dije, conocido por muchos. Y su papá demoró un tiempo para conseguirle una carroza pequeñita en donde pudiera meter ahí mismo. Era a escala, ¿no? Una carroza pequeñita para él como niño. Y se sabe que Prabhupada, entonces, siendo un niño, consiguió algunos comestibles y tal. Su mamá también le ayudó para ello. Y pasó por la calle, ¿no? Por la calle de su casa, donde estaba su casa, con los demás niños y tal. Y se cuenta que al siguiente día los vecinos de su papá lo llaman y van a buscarlo a su papá un tanto, no molestos, pero con seriedad, y le dicen, Gaur Mohan era su papá, y le reclaman en cierto sentido al papá de Srila Prabhupada de que ¿por qué no nos invitaste al festival que hiciste? ¿Por qué no nos invitaste al festival que hicieron ayer de Jagannath? Estaban un tanto ofendidos, digamos. Entonces Gaur Mohan tiene que explicarles a sus vecinos de que no había ningún festival organizado. Lo que pasa es que Abai, mi hijo, pues hizo ese pequeño festivalito para él, pero no es que armamos un festival. Y ellos pidieron que por favor mañana ser incluidos. Y así es como de manera, ese Shakti, de manera natural, digamos, iba atrayendo no solamente a sus amiguitos, sino también a los vecinos, que ellos querían participar también del festival del señor Jagannath, aún a pesar de que era un juego del pequeño Prabhupada, el pequeño Abai. Y sí, de esa manera él también observaba a su papá. Srila Prabhupada escribe en el prefacio, en la dedicatoria al libro de Krishna, él escribe en esa dedicatoria, lo dedica a su papá, este libro, escribiendo y afirmando que su papá era un devoto puro del Señor Supremo. Aquí tenemos así la Prabhupada, entonces, en una familia de devotos puros, a su propio padre, reconociéndolo como tal y manifestando ese Shakti a lo largo de su vida. Vamos a decir eso nada más por hoy. Hay muchas otras cosas aquí importantes e interesantes en torno a la niñez de Srila Prabhupada y a la posición sin comparación de este Shakti Avesha Avatara, de este Nitya Siddha
de esta persona enviada por el Señor Supremo para expandir las glorias del movimiento de Sankirtan fuera de la India y obviamente en la India también. Vamos a detenernos aquí. Ok. Que tengan un bonito y maravilloso jueves. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.